Entonces, el programa que estaba de moda se llamaba Adultos 2000, que era una especie de programa a distancia que tenía innumerables cantidades de inscritos, de los cuales se recibían porcentajes muy mínimos. Por un lado eso, y por otro lado, realmente una falta de oferta educativa para ese sector. Pareciera que la educación de jóvenes y adultos no es la educación, o no es la rama de la educación que más interese. Incluso al día de hoy, con tantos años de trabajo al respecto, hay muy poco escrito sobre educación de jóvenes y adultos. Ni hablar de didácticas específicas pensadas para la educación de jóvenes y adultos, no existen. Por ejemplo. Eso muestra un poco el estado de la cuestión. Entonces, bachilleros populares como escuelas impulsadas por organizaciones sociales para jóvenes y adultos que trabajan desde la educación popular. Ustedes estuvieron participando en otras actividades o charlas de esta jornada, habrán visto que la educación popular tiene un eje preponderante a lo largo de varias de las exposiciones, por lo cual me imagino que en un punto todos entendemos algo por la educación popular o creemos que puede ser algo. En ese sentido yo puedo aportar cómo la entendemos nosotros. Obviamente es una mirada, no significa que sea la única, pero nosotros como organización social lo que más nos interesó resaltar de la pedagogía de Paulo Freire tiene que ver con este carácter emancipatorio, este carácter de una educación para la transformación, para la modificación de las realidades existentes. Ese es el sentido que nos interesa de la educación popular. La educación popular como una práctica educativa y política emancipatoria que justamente apunta a la liberación del oprimido, diría Freire en algún momento. Freire también se va a enojar con otros que han leído su obra y lo han traducido según él mal. Hay toda una corriente dentro de la educación popular que justamente la traduce en términos de dinámicas o en términos de juegos o distintas dinámicas de grupo. Freire se ha peleado en vida con mucho de eso. Pienso en algunos de sus libros como La pedagogía de la autonomía, donde básicamente lo que hace, si no lo leyeron, es un buen libro para leer, porque justamente Freire, si se quiere, es el libro en donde más piensa en la cuestión del aula. Si leyeron algunas cosas de Freire, vieron que Freire por acá se maneja en un terreno más general y difícilmente uno lo piensa en situaciones concretas de clase. Bueno, en este libro puntualmente refiere a situaciones de clase, refiere a la mala aplicación de su teoría, o cómo han intentado simplificarlo, y justamente esa simplificación iba en contra de la pérdida de este componente político que para él era fundamental. Bueno, sobre la base de estos 4 puntos que mencioné, digamos que los bachilleros populares empezamos no lo tengo ni que decir, pero si me quieren frenar, preguntar y hacerme decir otra cosa, no tienen más que decir, ¿sí? Yo empiezo a hablar y hablo. Puedo estar sin parar, hablando sin parar, pero vuelvo a decir, estaría buena la idea de que me puedan ir preguntando, intercambiando. Sobre la base de estas 4 ideas, entonces, digamos, se abren los bachilleros populares. Se abren pensando en este sujeto de la educación de jóvenes y adultos que ha quedado excluido del sistema educativo, al que no se le propone tampoco ninguna alternativa por parte de política pública y que viene de situaciones de repitencia y abandono muy pronunciadas. Para que se den una idea, por ejemplo, en el año 2008 yo hice una investigación sobre los ingresantes del bachillerato, estaban ingresando a primer año, y estos muchachos muchachas, señoras y demás, tenían en su haber una media de repitencia de 4 años, por ejemplo. Se habían repetido 4 años su primer año en alguna escuela, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque sabemos que la repitencia nunca es vista como una falla de otro o de un sistema, sino que siempre se ve como algo individual. Es el estudiante el que no puede, el que no le da la cabeza, bueno, todas esas frases que uno suele escuchar cuando trabaja con adultos, digamos,
no me da la cabeza, yo no puedo, yo soy... Bueno, todas esas ideas la escuela de alguna manera ayuda a que se interioricen y que se crean. Claro, y en esto más la escuela secundaria, que durante mucho tiempo ha sido la escuela para los que, como decía, ¿no? Para los inteligentes. Pero ahora la educación secundaria obligatoria es para todos. Y hay que pensar también la escuela secundaria porque es para todos, y todos es todos, con las necesidades educativas que existen, que conviven. Entonces esta idea que vos tenés acá es muy necesaria para todos nosotros como educadores y aprenderla, ¿no? Esto como decía, pedagogía de autonomía, la primera mención que hace es no hay docencia sin Vicente. Y bueno, sí. No, está muy bien esto que decís. Recuerdo alguna vez haber escuchado a Adriana Puigros decir que era tan perfecto el sistema educativo nuestro que siempre justamente el fracaso del sistema el estudiante lo percibe en términos individuales. Nunca fracasa el sistema, siempre es el estudiante el que fracasa, ¿no? Bueno, justamente ahí como docentes, creo, como futuros docentes, creo que tenemos una responsabilidad, un deber ético, político, militante, diría Freire, digamos, que del cual no podemos corrernos, ¿no? Entonces, esa población es la población a la que está dirigida o a la que están dirigidos los bachilleres populares. Los estudiantes, digo, la primera necesidad o la primera demanda que los estudiantes plantean básicamente tiene que ver con el tema de su título. Hay un deseo por el título, muchas veces asociado a un querer conseguir situaciones laborales en blanco o más estables que las presentes. Pero a su vez, esta necesidad del título viene ligada a cierta idea de, bueno, si me va mal otra vez, ya está. ¿No? Digo, como nosotros hablamos como la pedagogía de la última vez, ¿no? Digo, es la última vez que lo intento. Si ya 4 veces, 5 veces me dijeron que no podía, ¿cuántas veces más voy a intentarlo? Sobre la base entonces de ese sujeto, lo que nosotros hicimos fue básicamente pensar una escuela que pudiera contemplar a ese sujeto y no reproducir las lógicas de expulsión a las que ese sujeto estaba acostumbrado. Y acá insisto, digo, más allá de los dispositivos y de las estrategias pedagógicas que podamos implementar, es importante que como docentes tomemos una conciencia del rol que jugamos. Porque muchas veces, incluso, por eso también celebro el estar acá hablando en un espacio donde se está problematizando, en un espacio donde el estándar de la educación popular es un lugar preponderante en el marco de este encuentro. Es algo que no sucede habitualmente. Y suele suceder incluso todo lo contrario, que se siguen repitiendo esas mismas lógicas de expulsión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque acá nosotros vemos de 50 y tenemos el tema de una materia que se llama la práctica de primero. Y una de las cosas que estás hablando, nosotros lo que hemos conversado y trabajado, que tiene que ver con las trayectorias escolares, las materias con las cuales se piensa esta idea de quiénes son los responsables, si son los alumnos, son las familias, o nos hacemos cargo que también tenemos que ver nosotros en la que tiene que ver con esto, que es lo que tiene que ver con la exclusión. La pregunta es, ¿cómo hacen estos adolescentes y adultos para querer aceptar esta propuesta de educación? Después de haber recorrido quizás las instituciones mucho más formales para poner un nombre, y cómo ustedes de alguna manera convencen para que ellos nuevamente recuperen confianza en lo que tiene que ver con lo que la escuela que ustedes proponen. Es interesante la pregunta. Obviamente, toda propuesta que de algún modo se plantea como diferente no es aceptada a priori como lo mejor. El estudiante tiende a buscar lo que conoce, por lo tanto, al principio lo que uno encuentra es justamente esta tensión entre una escuela que les permite habilitar su palabra, les permite decir, y el pedido de la normativa o el pedido de la sanción,
lo cual es lógico y esperable, digo, es la escuela que conocen, no están acostumbrados a otro tipo de escuela. Y obviamente, digo, el llegar a la problematización de eso y al convencimiento de que otra escuela es posible, digo, es sin duda un camino y es sin duda algo que no es de un momento para otro. En principio, como para simplificarte, digo, la cuestión, y antes de entrar en las maneras puntuales en las cuales abordamos el tema, en tanto el estudiante siente que tiene la posibilidad de decir, digamos, ese no es un cambio menor, que sienta esa posibilidad de decir, que sienta que su palabra es tenida en cuenta, ahí está la base del cambio. Digamos, porque justamente, digo, eso es lo primero que los estudiantes rescatan de nuestros bachilleratos, que todo lo que dicen o las cosas que dicen son tenidas en cuenta y no dejadas de lado o silenciadas como solía pasar en otros momentos de su trayectoria educativa, ¿no? Anterior. Y eso creo que es aplicable a cualquier situación, ¿no? Digo, cuando el estudiante se siente que su voz tiene un peso y tiene una importancia, y sin duda ahí está sembrando la base para que ese estudiante al menos pueda empezar a problematizarse algunas cosas y por qué no intentar cambiarlas. Puntualmente, nosotros ¿qué hacemos? Por un lado, como les decía antes, digo, sabiendo que este sujeto, joven y adulto, viene con esta situación de repitencia, de abandono y demás, y que incluso por su misma condición muchas veces le es costosa la regularidad en lo que hace su cursada, porque le salió una changa, porque se le enfermó el hijo, porque tiene que cuidar al hermanito, por todos los motivos que sean. Entonces nosotros allí lo que planteamos en principio fue una propuesta que fuera, si se quiere, digo, que tuviera en cuenta la especificidad del sujeto con el que se trabaja. Así, por ejemplo, uno de los cambios que hicimos fue la concentración de la carga horaria en 4 días y no en 5, de manera tal que haya un quinto día que no fuera un día libre, sino un día donde ese estudiante pudiera venir para trabajar con las materias, para plantear sus dudas, para trabajar con, si tuviera alguna previa, o simplemente como apoyo. Me perdí una clase, falté 2 semanas, falté un mes, bueno, tengo un espacio en donde puedo ir y ponerme al día. Es decir, se genera un nuevo espacio para que el estudiante no se sienta en ese punto que ya está en condiciones de no poder. Eso por un lado. Después, estrategias que tienen que ver, digo, más con el aula. Por ejemplo, digo, nosotros trabajamos con equipo de docentes, no trabajamos con un solo docente al frente del curso. Por lo general son 2, pero podrían ser más. Y, bueno, el trabajar con más de un docente permite sin duda otro abordaje de la heterogeneidad que es un aula. Eso por un lado. Después, digo, por ejemplo, digo, porque sería también bastante necio de nuestra parte creer que toda esa condición estructural que atraviesa la vida de estos sujetos no se va a repetir o no va a mermar porque uno les muestre, digo, una escuela distinta. Digo, muchas veces esas condiciones exceden al propio sujeto. Pero sí tratamos justamente de desburocratizar algunas cosas. Y en lo pedagógico, por ejemplo, nos planteamos clases que cierran en sí mismas, de manera tal que el estudiante de la clase siguiente, haya o no haya venido de la clase anterior, pueda estar al día. Planteamos cuatrimestres que sean autónomos entre sí, justamente como formas o como mecanismos para dar cuenta de esa justamente circulación, que a veces en algunos casos es más acentuada, en otros menos acentuada. Por un lado, bueno, esas cuestiones. Por otro lado, por ejemplo, lo que hacemos es generar espacios reales en donde esos estudiantes tengan la posibilidad de plantear, de definir, de decidir qué tipo de escuela quieren. Bueno, tenemos asambleas mensuales con los estudiantes y los profesores, en donde, ayer justamente tuvimos una en el bachillerato, en donde los estudiantes plantean
armamos el temario en conjunto entre los profesores y los estudiantes. Uno de los temas que plantearon ayer los estudiantes era qué hacían o cómo podía trabajarse colectivamente cuando los compañeros faltaban a clase. Después plantearon querer hacer una huerta orgánica, bueno, por ejemplo, como parte del temario, el torneo de fútbol que están organizando los viernes. Desde eso hasta una movilización que se va a hacer el 26 de septiembre, el reclamo de muchos de los puntos de lucha por los que todavía seguimos peleando. Porque eso también es una cuestión que si bien no dije, sin duda es importante para entender el proceso. Nosotros empezamos a funcionar en el 2004 de cero, es decir, había docentes, había una demanda educativa, había un espacio, empezamos a funcionar. Partimos de una idea, de una concepción de interpelación hacia el Estado. Es decir, hay un derecho que este Estado no está cumpliendo, que tiene que ver con, en este caso, la educación, 14 millones de jóvenes y adultos por fuera del sistema educativo. ¿Sí? Digo, esos son los números, ¿sí? de fríos y de contundentes. Y en ese sentido lo que planteamos es justamente una relación de disputa hacia el Estado. Así fue que, por ejemplo, en algunas cuestiones las conseguimos más rápido, otras las conseguimos más prolongadamente y otras aún no las conseguimos. Por ejemplo, los puntales que siempre tuvimos como reivindicativos eran, por un lado, el reconocimiento de nuestra tarea en el bachillerato y que los títulos fueran oficiales. En ese sentido, no es un tema menor. Nosotros nunca nos planteamos como algo opuesto a la escuela pública. No queremos ser una escuela paralela a la escuela pública, una alternativa. De hecho, hoy por hoy estamos reconocidos como una escuela pública, una escuela estatal. Sino que lo que nosotros creemos es que esa escuela pública tiene que alternativizar su forma. Y en ese sentido, los bachilleros pueden servir, si se quiere, como puntapié para que la escuela se repiense. Se repiense y, vuelvo a decir, no siga generando estas lógicas que muchas veces se traducen en expulsiones y abandono. Es el emergente más concreto. Los que somos docentes lo vemos diariamente. Digo, yo trabajo en otras escuelas, aparte del bachillerato popular, y uno ve que los estudiantes van dejando. Y que muchas veces no hay una política institucional de trabajo concreto para ese estudiante que se fue o que se está yendo. Entonces, por un lado, ese fue uno de los puntos que siempre exigimos. En nuestro caso, en el caso de IMPA, lo hemos conseguido relativamente temprano. Otro de los puntos que exigimos siempre fue el tema de las becas para los estudiantes. En la provincia de Buenos Aires no existen becas para adultos, directamente, no existen. Y en Capital no existían, porque existían las becas para secundarios, pero no existían para adultos. Bueno, una de las conquistas que nosotros conseguimos en estos 10 años que tenemos fue justamente que los estudiantes cobraran su beca. Una beca que es insuficiente, porque claramente no es la misma la situación de un estudiante secundario que de un estudiante adulto en situación de volver a estudiar. Las responsabilidades son otras, las demandas son otras. Conseguimos, ¿sí? ¿Por qué bachillerato y no una tesis con otra serie? Ya que vienen del tráfico a las fábricas. No, mira. Si tienen alguna posibilidad de selección laboral, ¿dónde está ubicada? En Almagro. Mira, el bachillerato en sí es la modalidad a 3 años. No tiene que ver dentro de adultos existe la modalidad de bachillerato. No es el bachillerato que conocemos desde la modalidad. De hecho, la modalidad de nuestro plan es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Así se llama el plan de estudio. Y nuestra orientación es en cooperativismo. Como estamos justamente en una empresa recuperada, que es una cooperativa, tenemos la materia de cooperativismo en los 3 años de estudio. Y los estudiantes se van con las herramientas, justamente como para pensar al menos otras formas posibles
de relacionarse en el mundo del trabajo. Es decir, en el tercer año, por ejemplo, ellos arman su propia cooperativa y algún microemprendimiento. Este año están armando cuadernos, hicieron los talleres de encuadernación y están organizando su propia cooperativa, por ejemplo. Bien. Sí, tengo una consulta. Lo que tiene que ver con las materias, lo que tiene que ver con las cargas horarias, lo que tiene que ver con el acceso a los profesores a esas cosas, ¿cómo son? ¿O cómo es? Bien. Como te decía, la oficialidad del título exige en un punto el tener que dar cuenta de un plan de estudio ya reconocido por el gobierno de la ciudad. En el caso de Capital o por el gobierno provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires. El plan que yo le mencionaba a la compañera es un plan que existe. No había escuelas que lo tomaran, pero un plan que estaba aprobado. No existían escuelas que tuvieran ese plan de estudio. Con lo cual, perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. No había ni siquiera, había títulos de materias muy interesantes que no tenían ni siquiera unos contenidos básicos mínimos. Con lo cual, en ese sentido, el nivel de creatividad era importante. Y nosotros en ese sentido también no nos planteamos una relación de subordinación. No es que porque el plan lo dice, lo tenemos que hacer, sino que justamente digo, sobre la base de esos contenidos, digo, uno puede definir otros. Sobre la base de esos títulos uno puede definir otros. Cooperativismo como materia no existe. No existe una materia que se llame cooperativismo en ningún plan de estudio. Sin embargo, nosotros tenemos como materia cooperativismo. Que después se traduzca en términos formales como introducción al conocimiento de la realidad social, es otra cuestión. La materia es cooperativismo. ¿Sí? Entonces jugamos a esa alternativizar la burocracia. No hacemos de la burocracia otro mecanismo expulsivo, como lo es también, sino justamente alternativizamos esa burocracia. También en esta cuestión. Me voy a preguntar otra cosa. Materias y el acceso a los... Sí. Hay materias que son comunes a cualquier escuela, digamos. Lengua, matemática, biología, química, física. Bueno, hay materias que son comunes. Y materias que tienen que ver con más el proyecto que uno Fernández Lorena, ¿no? uno quiere llevar adelante. Cooperativismo, por ejemplo, lo decía, es una materia que está a los 3 años. También tenemos otra materia donde se llama Fundamentos de la Educación, en donde los estudiantes analizan no solamente distintas concepciones en torno a la educación, sino también qué significa un bachillerato popular y qué significa estar ahí adentro. Por ejemplo, tenemos después una materia que se llama Metodología de la Investigación, que si bien es común en varias orientaciones, en el caso puntual de IMPA, esa investigación tiene que ser en una organización social y es un trabajo de campo que los estudiantes van realizando a lo largo de todo el año, por ejemplo, como para nombrarte alguna de las materias. Con respecto a los profesores, nosotros ahí, digamos, tenemos un criterio de apertura en ese sentido a aquel que esté interesado en participar, no solemos decir que no. Sí nos interesa que quien se sume conociendo de qué se trata el proyecto y también conociendo, qué es de algún modo lo que uno quisiera de ese docente que se sume. Por ejemplo, nosotros los profesores nos juntamos todos los meses, tenemos nuestra reunión plenaria todos los meses. El último sábado de cada mes ya sabemos que tenemos la reunión de profesores. Y nos juntamos, venimos todos y discutimos desde qué hacemos con tal curso hasta, bueno, la última reunión discutimos que vamos a sacar una revista por los 10 años de bachillerato, por ejemplo. Bueno, para nosotros esas cuestiones no son menores, porque justamente te dan unidad de proyecto. Es lo que muchas veces en la escuela pública parece desmembrado, ¿no? Cuando yo voy, doy mis 2 horas de clase, me voy y no tengo la oportunidad de continuar más, o no hay un involucramiento mayor. Bueno, para nosotros las cuestiones no son menores. ¿Sí? Ahí sí creo que
Sí, tengo una pregunta. Sí. El tema de evaluación que tenés ¿cómo se evalúa? Sí. Mira, obviamente cuando arrancamos fue toda una discusión el tema de si teníamos que tomar pruebas, no teníamos que tomar pruebas, si esa prueba debía traducirse en un número o no número y demás. Fue una discusión que tenía distintos sustratos. Lo que finalmente definimos fue que en realidad negar la evaluación como herramienta, más allá que uno está evaluando permanentemente, digo, y creemos en la evaluación constante, negar la prueba como herramienta no era construir una realidad, porque el estudiante en algún momento iba a estar expuesto a situaciones de evaluación escrita. Nunca había pasado por esa instancia, tampoco estaba bueno. En todo caso se trataba de generar las condiciones o propiciar los medios como para que esa evaluación no tenga ese sentido disciplinatorio, sino que sea una instancia más de estudio, una instancia más de aprendizaje y de construcción de saber. Igualmente la cuestión es gradual. De pronto sí es un acuerdo que a los ingresantes a primer año no les tomamos pruebas escritas durante todo el primer cuatrimestre, porque entendemos que sería en principio reproducir algunos mecanismos que ellos han cuestionado de su escuela. Hay una anécdota que yo siempre repito porque me parece como muy llamativa y muy gráfica en ese sentido. En el año 2004, ni bien se abrió el bachillerato, un grupo de señoras, era básicamente la comunidad de ese entonces, pedían la prueba escrita, la pedían, pero había una demanda por esa prueba, como nunca en su vida, ¿no? Querían la prueba de matemática sí. Querían la prueba de matemática y echaron tanto hasta que tuvieron la prueba de matemática. El día de la prueba no vieron ninguna. ¿No? Pero bueno, habían conseguido tener la prueba para hacer lo mismo que lo habían hecho seguramente en algunas experiencias anteriores. Bueno, esas son parte de las tensiones de las que hablábamos entre la escuela que ellos traen, que por otro lado no quieren, pero es la que conocen. No digo, bueno, ejemplos como ese hay muchos. Pero bueno, sí, en todo caso el acuerdo es que en un primer año uno pondera otros factores por encima de eso. Ponderamos más el hecho de que vengan, porque sabemos que justamente lograr continuidad es una de las principales dificultades. El hecho de cómo se comprometen con la materia, con la regularidad, la entrega de trabajo. Bueno, esos serían los motivos o los criterios que ponderarían la aprobación de un estudiante en un primer año. Claramente en un segundo y un tercero no puede ser igual, porque si no también le estamos quitando la oportunidad de seguir el día de mañana otra instancia formadora, digo. Que de hecho este año la abrimos también nosotros, ¿no? Digo, este año definimos y creamos los bachilleratos, profesorados, también en IMPA, abrimos 4 profesorados, de biología, de lengua y literatura, de matemática y de historia. Así que es una alternativa más que tienen los estudiantes como para continuar sus estudios. Ya teníamos también primarias para adultos, así que ahora quedó como el ciclo más completo, digamos. Es una propuesta más integrada. Después que la tomen o no, ya correrá por cuenta de ellos, pero en principio está la posibilidad de hacerlo. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo trabajan ustedes la articulación del último año con el nivel superior? Supongo que muchos de los egresados después que han seguido una carrera en el IMPA trabajan, no sé, con trabajo después de despensas, trabajos orales, proyectos. En el último año de secundario, ¿verdad? Claro, para seguir en el profesorado como Mira, para seguir el profesorado, digo, no haría falta un trabajo preparatorio. Darle técnicas de estudio. Sí, obviamente, sí. Nivel superior. Pero de algún modo las técnicas de estudio, digo, atraviesan la propuesta curricular del tercer año. Digo. El tercer año lo pensamos con un nivel de exigencia mucho mayor, justamente como para que puedan estudiar en IMPA o cualquier instancia de formación que ellos quieran tomar. Sí ha pasado de estudiantes que tuvieran demandas puntuales o que hayan terminado la escuela, nos hayan pedido un acompañamiento en algunas cuestiones y se han generado espacios sobre esas demandas. Digamos. El día viernes algunas veces funcionó también en ese sentido, como un espacio de
de fortalecimiento de algunos conocimientos, sobre todo en matemática, suele ser, los que siguen materias más ligadas con la matemática, suelen encontrar ahí como más dificultades. Igual es algo que pasa en todas las escuelas, ¿no? Digo, ninguna secundaria prepara a ese estudiante para un alto nivel de exigencia de matemática. Por ejemplo, igual el profesorado de matemática lo que hizo ahora son como talleres abiertos a todo el que esté interesado en hacer una carrera matemática, justamente para poner en común saberes, para generar cierto piso común. Toda esa brecha que hay entre el nivel superior y Justamente. el secundario. Justamente. Hace falta que seguimos en todas las escuelas. No, por eso. En las matemáticas, sobre todo, donde más se ve. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes siguen alguna materia relacionada con lo social y ahí están más que bien formados. De hecho, tiene mucha carga en ciencias sociales. Todo lo que sería lo social es el bachillerato. Sí, yo sé que escucho y pienso que con los chicos tienen un recorrido trabajado quizás sobre estas cuestiones. Por ejemplo, a mí me remite lo que estás planteando a pensar esto. La escuela secundaria tendrá como dos propuestas principales que tienen la terminalidad, la permanencia y lo que tiene que ver con el ingreso, y la otra secundaria, el tema de la formación para el trabajo, la continuidad de estudios y lo que tiene con la formación de la ciudadanía. Es decir, que hay un compromiso lo que tiene que ver con la escuela de garantizar eso. Pero quizás repensando, yo le pongo nombre quizás a lo que los chicos han visto anteriormente, lo que plantea Titi Fanfani con respecto a cómo pensar una escuela distinta, en la cual lo primero que hay que mirar es quienes estamos ocupando esos espacios que tienen que ver con brindar las oportunidades a otros, tomando como los dos ejes que parece que aparecen en lo que vos estás diciendo, que es cómo pensamos formas institucionales distintas de gestión y cómo pensamos propuestas de enseñanza diferentes. Tomando primero la mirada en quien tengo enfrente, porque es el que va a recorrer durante determinado periodo ese espacio. Por eso me parece interesante desde ese lugar. Por eso decía, justamente la propuesta educativa se termina pensando, o mejor dicho, se comienza pensando a partir del conocimiento del sujeto con el cual se va a trabajar. No fue algo que, si bien todo el tiempo estamos repensando, ¿no? Pero ya de entrada se pensó una escuela en función de ese sujeto que va a ser el destinatario. Sí, y además el tema de cómo repensar lo que tiene que ver con tu posicionamiento como profesor, porque en realidad uno no está formado para pensar en términos del alumno, estoy pensando más en términos del contenido y de la enseñanza. Entonces, lo más importante soy yo. A ver, entonces, si lo más importante soy yo, lo que doy, el otro está ahí, tiene que aprenderlo porque no le queda otra. ¿Sí? Me parece que en esto, lo que comentás, hace reflexión acerca de lo que tiene que ver con nuestro lugar en el educativo. Es que me parece que se trata de eso, y ahí vale, tanto para IMPA como para cualquier escuela. Digamos. En la escuela común, digamos, si no se hace planteamiento de este tipo, ya no está impulsando demasiado. Es que yo estoy de acuerdo con eso, por eso digo que cuando muchas veces me hacen entrevistas o me preguntan, digo, ¿qué diferencias encuentro yo entre la escuela tradicional y la nuestra? Más allá de todas estas cuestiones que mencioné y que habrán visto son diferentes a muchas prácticas que la escuela tiene, yo una de las cosas que siempre digo es que lo que para mí la principal diferencia es que en los bachilleratos hay un proyecto común. Y es ese proyecto común el que moviliza y de algún modo genera a toda la escuela, ¿no? Saber que todos estamos tirando para el mismo lado y que tenemos en claro hacia dónde queremos ir. Eso es lo que, a mi entender, de lo que muchas veces adolece la escuela tradicional, llamémosla, que justamente ha perdido ese sentido, ¿no? Perdido ese sentido para todos los sujetos que están ahí. Los directivos o los directivos son burócratas, los profesores dan sus horas de clase y se van, los estudiantes están ahí porque los mandan los padres, pero tampoco saben por qué tienen que estar ahí. Bueno, esa pérdida de sentido general es lo que de algún modo los bachilleratos intentamos recuperar, ¿no? Y en esa dirección trabajamos, ¿no? Y es un trabajo arduo y que hoy uno lo puede pensar en 10 años, digo, ya hace 10 años que estamos ahí, digo, sin duda hemos conseguido muchas cosas,
y hemos repensado muchas, y seguiremos pensando en muchas, pero sobre ciertos pisos mucho más sólidos que cuando arrancamos. Imagínense, digo, que por ejemplo, digo, como tuvimos 8 años trabajando sin cobrar salario. 8 años. En mi caso, estoy desde el comienzo, estuve 8 años sin cobrar salario. Obviamente, sostener eso tiene que ver con un convencimiento en el proyecto que estás haciendo. No fui yo solo el que lo sostuvo, fueron muchos compañeros los que lo sostuvimos. Y después de 8 años conseguimos finalmente que el Estado los reconociera salarialmente. Pero lo que voy es a esto, si querés, esto del salario lo que hace es graficar esta cuestión del sentido, ¿no? Digo, cuando uno tiene claro que tiene un tipo de educación diferente y que está apostando a una educación que no le enseña al estudiante a quedarse tranquilo o quieto o sumiso ante la desigualdad, ante la injusticia, ante la opresión, sino que justamente ese estudiante tenga herramientas para poder, como dicen los pedagogos críticos, las clases oprimidas tienen que tener los mismos saberes que la clase dominante, porque si no, la relación de fuerzas en la lucha va a ser siempre inferior. Bueno, una escuela que forme en saberes y que permita justamente dar esa batalla, que hay que darla en todos los planos, ¿no? Digo, no estoy hablando de armas, claramente, estoy hablando de batalla en lo cultural, en lo simbólico, como dice Freire también, digo, las clases oprimidas están tan inmersas, ¿no? en su opresión, que la tienen tan naturalizada como lo único posible, que justamente es generar esa emersión, va a decir Freire, ¿no? Esa concientización de sí y poder ver que las cosas no necesariamente tienen que ser así, sino que hay cosas que se pueden hacer para mejorarlas. Bueno, sin duda creo que ese es el desafío del bachillerato INPE y de cualquier escuela. Poder generar esa conciencia en los estudiantes para que se sientan sujetos protagonistas de cambio y que puedan ser ellos también los que cambien, sienten las bases como para cambiar. Sería interesante que alguna anécdota, algo donde vos hayas visto por ahí eso, garantizado ese reconocimiento, esa valoración, esa cosa de eso que ese chico que pensaba que no iba a poder, esa señora, esa chica, y cómo esta posibilidad del bachillerato lo transcultó a una cosa para la cual no podía estar destinado como siempre. Se me ocurren. Hay que tener. Sí, se me ocurren ahora diferentes situaciones. Desde los estudiantes que terminan y deciden quedarse y siguen estando en el bachillerato, ya con su título, pero ayudando o desde otro lugar, siguen estando. Digamos, ese sería un ejemplo, de un estudiante que le encontró al estar en el espacio un sentido mayor. Después, ejemplos más chicos, podría ser, estudiantes que se están preocupando o están pensando en perspectiva, en dejar, por ejemplo, los estudiantes de tercero año estaban pensando en cambiar algunas cuestiones de su aula inicialmente, pintarlas, acomodarlas, pensando en los que van a seguir el año que viene ahí. Ya no era solamente por ellos, sino pensando en los que vienen. El nivel con los que los estudiantes se comprometen en todo lo que tenga que ver con el mejoramiento del espacio, te marca claramente una apropiación de ese espacio, es un espacio que es suyo, que lo sienten como suyo. ¿No? Imagínense que una de las cosas que todavía nosotros no conseguimos es que el Estado se haga cargo de mantenernos infraestructuralmente. Sabemos que todas las escuelas de la ciudad están colapsadas, no solamente la nuestra. Pensemos que una fábrica que tiene casi 100 años, no está en las mejores condiciones tampoco en este sentido ediliciamente, pero los estudiantes se autoorganizan justamente para mejorar la escuela. Son mismos estudiantes que te decían al principio que no querían saber nada con la escuela, que venían porque los obligaba su padre o su madre, o que te decían que nunca estuvieran, ellos mismos a veces se ponían a rematizar. Nunca me hubiera imaginado estar yo pintando la escuela, o estar peleando por mi escuela.
escuela. ¿No? Esos discursos, digo, me acuerdo de algunas estudiantes con frases de ese estilo, ¿no? Digo, que recuerdo un conflicto que tuvimos en el año 2006, que, bueno, la misma situación de complejidad de recuperadas hizo que en algún momento tuviéramos que, bueno, nada, la policía nos sacó del lugar, ¿no? Para resumir, digamos, más allá de que la escuela estuviera funcionando y estuviera reconocida y demás. Me acuerdo de una estudiante que se llamaba Romina Perdiu, que decía, estábamos justamente teniendo clases en la puerta de la fábrica y demás, eso fue en el año 2006. Me acuerdo de la chica diciendo, ¿cuándo me imaginé yo que iba a estar acá peleando para entrar a la escuela? Nunca me lo imaginé. Y estaba ahí. Y sostuvo las clases en la puerta todo el tiempo que fue necesario. Y después siguió cursando cuando tuvo que cursar. Cuando volvimos a entrar. Esas frases, claro, que te marcan y te generan un montón de cosas. Digo, lo mismo se va viendo ese cambio en estos 3 años. Pero creo que tiene que ver con esto mismo, digo, que decía al comienzo. En tanto ese estudiante siente que lo que dice tiene un peso, un valor y que es tomado en cuenta, digamos, toma eso. Lo toma más de lo que nos imaginamos. Y se hace protagonista. No está esperando que le digan, sino que propone, hace, organiza. Parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese proceso de habilitar las voces y que el estudiante sienta que su voz está habilitada. Y en ese sentido, sí, bueno, se me ocurrieron dar estos ejemplos, pero podría haber muchos más. Yo me acuerdo que cuando fui, casi en el de mayo, cuando veía que los chicos entraban y salían del tema de cómo se maneja el tema disciplinar, digamos, que es un tema famoso, vigilar y castigar de la escuela común, ahí no aparecía, ¿no? Y cómo los chicos circulaban, se iban a fumar y después volvían, entonces alguien estaba hablando sobre algo, no sé, sexo periodístico, ese tema feo. Bueno, y realmente me asombró, pero sí, ellos iban y fumaban, pero volvían. Si nadie les estaba diciendo, mira que tenés que volver a entrar a clase o algo, o sea, esa lógica de... Claro, ¿cómo es el esta manejo? flexibilidad? ¿Cómo es la circulación digamos, la organización de las actividades al interior de la institución? Sí, bueno, esto que comentaba... No, pero lo comenta Alicia en un punto, sigue siendo igual. Nosotros no tenemos un código de convivencia o... No se necesita. Queremos eso en realidad, ¿no? Yo trabajo en un SEBAS. Parecido, no todos son iguales, pero hay uno que parecido en bachillerato. Eso no hay necesidad. No hay Se hace necesidad. porque hay que tenerlo. Bueno, nosotros no lo hacemos y el propio estudiante toma conciencia de qué puede o qué no puede, o entre ellos se ponen de acuerdo en qué puede o qué no puede. Esto del cigarrillo que comentaba Alicia, había sido un acuerdo de ellos. No se fumaba en el aula. El que quería fumar tenía que salir al pasillo y fumaba y después entraba a clase, por ejemplo. Era un acuerdo que se había resuelto colectivamente y se llevaba adelante, por ejemplo. Bueno, al principio se fumaba en el aula, digamos, y después se revisó, digamos. ¿Qué edades tienen los alumnos? Mira, Más o menos. no hay un límite, digo, con lo cual puede ser. Pero la Hemos tenido matrícula- grabadas de 90 años. Sí, con 70 tuvimos. Sí, nosotros tuvimos una de 90 y solita. Y en realidad, digamos, nosotros empezamos con un límite de 17 años, pero en estos 10 años justamente nos fuimos incorporando a sujetos más jóvenes porque vemos que por lo menos en mi ciudad hay una muy alta expulsión de la franja que va entre los 15 y los 17 años. Chicos de 15 años con 4 repitencias en su haber. ¿Y acá en provincia también pasa eso? Sí, digo, entonces esa franja, la que está hoy por hoy a la deriva, y empezó a demandar educación, digamos, y elegimos hacernos cargo de eso, ¿no? Digo, no elegimos mirar para el costado, sino tomarlos y en todo caso, en esta redefinición del sujeto, que cada vez es menos adulto y cada vez más joven, como pasan todos los docencias y todas las escuelas de adultos, bueno, ir justamente también pensando, repensándonos y construyendo, ¿no? Claro, yo pienso, uno de los problemas más serios que me parece que se plantean en las escuelas secundarias, al menos
desde lo que uno escucha que dicen los profesores, es la cuestión del sentido, de la pérdida de sentido que tienen los alumnos en relación a lo que se les enseña, ¿no? Es decir, no le encuentran sentido al estar en la escuela. Y como no le encuentran sentido, y también... Mucho también lo que se nos forma acá, o sea, en cuanto a toda esta temática que hablaba Paulo Freire, o de incluir, o de no excluir, o de incorporar a todos. ¿Por qué se pudo o se puede hacer a ese nivel, más allá de la diferencia de edad, que no es tanta, porque si vos decís que entra menores de 17, y por qué no se puede llevar a cabo en la escuela tradicional? Digamos, ¿qué es lo, para vos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la escuela tradicional sea expulsora o termine generando estos chicos y puedan incluirse en una práctica así? ¿Cuál es la diferencia? Si la formación es la misma. No creo que no se pueda. No, por eso, ¿qué es lo que falla? Y me parece que en principio lo que falta, lo que falla o lo que no hay, justamente una idea de conjunto, no hay un proyecto de conjunto. Me parece que si la escuela y todos los sujetos o actores de la escuela pudieran construir el sentido de la escuela que quieren, digo, sin duda estaríamos mejor posicionados como para poder empezar a pensar en estas prácticas. Yo no creo que no se pueda. El tema es que muchas veces la misma lógica del sistema, y también el sistema de formación docente, vuelvo a decir, celebro que ustedes lo formen de esa manera, como vos señalás, no es el tipo de formación preponderante, digamos, ¿sí? O lo más lógico es lo que comentaba hace un rato la compañera, sí, digo, esto de docente que te molesta, lo queremos sacar, digamos, ¿no? Entonces, construir con la diferencia, con un proyecto común, bueno, ese es el desafío que la escuela pública tiene que primero superar, encontrar ese sentido, y que ese sentido incluya a todos los actores de la comunidad educativa. ¿Cuántos directores hay que para ellos la entrada de un padre es un problema? Digamos, o es visto como un problema, y no como que el padre puede estar preocupado por la demanda de la escuela. El estudiante que molesta lo queremos sacar, digo, entonces, o si tiene 14 lo mandamos directamente a adultos. Porque ahora de adultos ya pareciera que la modalidad de adultos se perdió y en realidad van todos los repitentes o todos los que la escuela saca, los pasan a adultos, cada vez más chicos. Nosotros nos encontramos con chicos de 14 años que tienen una primaria de adultos, por ejemplo. Cuando en realidad antes eran otros los requisitos. Yo no creo que no se pueda, parece que es el desafío. Pero para eso justamente necesitamos poder multiplicar esto, ¿no? Digo, nosotros estamos armamos los profesorados en ese sentido también, porque entendemos que si el cambio no va desde las bases de la escuela, difícilmente se pueda cambiar una estructura tan sólida y tan compleja como es la escuela, ¿no? Y me parece que quizás mantener algunas cosas, pero por decirlo decías, lo primero es el tema de dejar al otro en el sentido de habilitar la palabra. Lo primero que es nosotros corrernos este lugar de tenerla y ponernos una cuestión de que tiene que ver con la escucha. O la única fuente de saber. Y que en esto es que yo no dejo de ser responsable de mi tarea de enseñar. Porque uno le digo, bueno, si le doy quizás más lugar al otro, pierdo el mío. En realidad me parece que el tema del desafío es entender esto, que hay que construir conjuntamente lo que tiene que ver con una nueva mirada de la educación secundaria. Corrernos de lo que tiene que ver con estas prácticas que tenemos que incorporar nosotros, lo que implica ser profesor y ser alumnos de esta Somos educación. hijos de esa escuela. La escuela moderna nos atraviesa, entonces obviamente que estamos esperando eso y nos comportamos de esa forma. Una escuela en la cual podamos ver y que en algunas instituciones pasa, hasta la formación docente, que un alumno por algún problema llegue media hora tarde al aula, en formación docente también en otros espacios, es para el profesor, es decir, responsable, un poco comprometido, que no tiene, que no tiene tiempo, sino que falta por enfermedad, o que no tiene un tiempo para la lectura. Me parece que esto es bueno, clases en las cuales se pueda cerrar, esta idea de que se piense en estas oportunidades como potencias, pensamos en situaciones de enseñanza como potente, donde el que viene nuevo se pueda incorporar a esto. Es que ese es el desafío y ahí queremos ser todos los que estemos mirando para ese lado y peleando para ese lado, ¿no? Digo, ese es el desafío justamente, que construir otra escuela, digo, y ahí tenemos que ser todos, digo, una nueva escuela secundaria no la construye ni una política oficial, como ahora acá en la ciudad con esto de la NES, digo, que los cambios pasan por suprimir materias, digamos, ¿no? Digo, sino que escuchando a la comunidad, escuchando a todos los actores que formamos
formamos parte y tirando para el mismo lado que tenga que ver con en definitiva, mejores condiciones para todos los sujetos que estamos involucrados. Bueno, te agradecemos entonces. Evidentemente tenemos mucho que aprender, todos los que estamos implicados en el tema educativo, de los bachilleratos populares, de la gente que está enseñando allí y que ha estado luchando por mantener esta cuestión a lo largo de este tiempo, sorteando muchas dificultades. Le agradecemos a Fernando la visita y la charla, ya que nuestra institución es el 54 Frey, uno lo marca muchas veces, es una de las lecturas obligadas, una de las teorías que siempre están intentando mostrar